Bien, amigos telespectadores, continuamos en Cuarto Poder conversando con David Olario, parlamentario. Que una pregunta, y no se haga el escurridizo, le repito, las elecciones primarias, hay malestar, la militancia no está contenta, lo que forma parte de la unidad democrática en esta entidad han expresado su inconformidad, hubo inclusive unas elecciones extra unidad democrática. También señala que usted fue electo a dedo. Bueno, déjame decirte, yo me apego a lo que diga la Mesa de la Unidad, que por cierto, creo que es una buena noticia. ¿Pero por qué el temor de ir a una elección primarias? No, es que la Mesa de la Unidad tiene un reglamento que se aplicó en unas ocasiones en una forma y en otras ocasiones en otra manera. Por ejemplo, en las elecciones del 2008 se aplicó el reglamento y el que fue alcalde fue por el mismo reglamento, por unanimidad incluso, y no hubo elecciones primarias. Cuando vinieron, por ejemplo, las elecciones parlamentarias del 2010, igual, algunos salieron electos, por ejemplo, por el mismo reglamento en el Vigía, en el caso concreto mío aquí en Mérida, es decir, por consenso, en el mismo método. Es el mismo método que el mismo reglamento establece en esta ocasión. Los candidatos, por ejemplo, a concejales de aquí del municipio de Libertador o del municipio de Campolida, de los demás municipios del estado, igual fue por la misma metodología. El mismo reglamento señalaba que si un 70% de los participantes de la Mesa de la Unidad tomaba la decisión de una opción, fuera consenso, que es un reconocimiento también, o fuera las elecciones primarias, pues una de las dos metodologías hubiera quedado. Pero hay que entender que si tú estás dentro de la Mesa de la Unidad y estamos luchando por la democracia, pues bueno, la democracia es la mayoría. Pero la democracia es participación. Bueno, pero ¿quién dice que no hay participación? Pero le estoy diciendo. O sea, la unidad es buena en un momento. La unidad es mala cuando no me conviene. Cuando les conviene a los políticos, no, pero son los que se mueven. Pero si pero si es que los mismos que están en alguna manera pidiendo otro tipo de metodología participaron en la Mesa de la Unidad, incluso algunos de ellos fueron coordinadores y participaron incluso dentro de la metodología que dio la Mesa de la Unidad. Entonces, no le veo que eso se realizó en un cenáculo, no, en una reunión que se llevó a cabo en la oficina del alcalde, allí firmaron ahí lo que hubo fue simplemente, bueno, la Mesa de la Unidad está conformada por partidos políticos. Los partidos políticos que representan el porcentaje correspondiente de los votos, porque así lo dice el reglamento, bueno, toman la decisión. Es decir, si hubiera sido, yo te digo lo siguiente, si hubiera sido al revés, que el consenso hubiera recaído en alguna de esas personas, yo estaría apoyando. Yo no estaría jugando otra actitud, porque yo creo que lo importante aquí es precisamente rescatar la mayoría de la Asamblea Nacional. ¿Usted no cree que eso va a debilitar a la hora del proceso eleccionario la participación de la gente de los electores? No, por una razón muy sencilla. Bueno, mire, la gente no se ha hecho un pendejo. Espérate un momentico, pero hay una cosa. ¿Es que acaso las que está haciendo el gobierno son extraordinarias? Ya se sabe uno quién va a ser lo que va a hacer. Pero eso es una pantomima. Es un teatro. Claro. Es decir, el que esté de acuerdo con Alexis Ramírez es el que va a salir. O no sé, el gobernador del estado. Eso ya uno más o menos visualiza quiénes van a ser los candidatos o las candidatas. Ahora, en este punto concreto, lo que se necesita precisamente bueno, el gobernador del estado. Está bien, pero él va a poner a los suyos. ¿Y usted ha conversado con él? No, yo he conversado, pero bueno, porque yo he oído los candidatos que salen a la palestra pública que son de la égida de su grupo. No se van a lanzar. Bueno, lo que yo he oído por los medios. Y es lo que yo he recogido ya en la Asamblea Nacional. Ahora, déjame decirte, porque aquí lo importante es que la Asamblea Nacional debe rescatarse justamente para reinstitucionalizar el país y rescatar la República. Y de esa manera tú comienzas un proceso de reinstitucionalización. La Mesa de la Unidad va a ir con una tarjeta que es la unidad. Una sola tarjeta. Y en alianza perfecta. Entonces tú vas a estar, ¿qué? Jugando en esta polarización aquí. Entonces hay que hablar claro, no seguir engañando a la gente. Yo respeto las posiciones que puedan existir, pero en este momento nosotros estamos buscando justamente rescatar la Asamblea Nacional. He cumplido mi trabajo. A lo mejor no es el mejor de los trabajos. Muy difícil.
lograr el rescate del Parlamento Nacional. Si nosotros trabajamos realmente y efectivamente vamos entendiendo estratégicamente de la unidad a nivel nacional, con una diversidad de criterios, hay muchos intereses, tantos integrantes del Parque Jurásico ahí en la Boca del Lobo, más que otra cosa, tratando de oxigenarse, de respirar. No, ya te estoy diciendo que nosotros vamos a ir con una sola tarjeta. Entonces ahí nadie en todo el país. Entonces ahí nadie se va a tratar de oxigenar. Ahí estamos buscando precisamente la unidad para rescatar la República, para tener una Asamblea Nacional al servicio de aprobar leyes que sean útiles al ciudadano, no tener esa tiranía de la mayoría, como ustedes han podido ver. Los insultos van, los insultos vienen, es decir, la agresión física. Yo fui uno de los agredidos físicamente. Ya cumplimos 2 años de esa agresión, precisamente dentro de 2 días. Pero usted también fue agredido por el Alonso López. Pero yo democracia, pero vivíamos en una democracia y ahí hubo en ese Congreso diversas situaciones en donde mandaba un partido, mandaba otra organización, pero es que en este momento tenemos la tiranía de la mayoría. No se abre, por ejemplo, un proceso de interpelación de gobierno, no se hace una rendición de cuentas. Simplemente a nosotros se nos agrede, se nos humilla. Hay que ver, no es lo mismo decir esta cosa que estar metido allá. Y entonces por eso yo considero que es uno de los valores fundamentales para esta nueva legislatura de los que sean candidatos, la lealtad y el compromiso. No olvidemos que nosotros tuvimos la deserción de 4 diputados. Si no hubiera sido por esos 4 diputados, el gobierno no hubiera aprobado ni el difunto presidente ni el actual la ley habilitante. Aprueba el gobierno la ley habilitante porque los 4 diputados, Hernán Núñez, Ricardo Sánchez, Paraqueima y William Ojeda, se fueron para el lado del gobierno. Salieron con los votos de la oposición y después se cambiaron. Entonces es necesario pues que en este momento esos principios de la lealtad y del compromiso prevalezcan, porque se trata de una trinchera política fundamental para rescatar la República y para producir. Tú me dijiste qué cosas había hecho yo por Mérida. Bueno, fíjate, yo no sé si ya es el momento. No, yo le voy a preguntar otras cosas. Para cerrar este capítulo de las elecciones primarias, que muchos no quisieran tratar, abordar, es cierto que hubo un acuerdo entre William Dávila Barrios y el secretario general de la Tolda Blanca. Usted se mantenía en la diputación y el señor, el secretario general Ramón Guevara, iría como candidato a las elecciones de gobernador. Pero eso no me parece malo, Alfredo. Sí hubo el acuerdo. Pero bueno, yo he hablado con Ramón. Ramón está luchando para ser el candidato a gobernador el día de mañana. Yo estoy luchando por lo que quiero ser ahorita, diputado a la Asamblea Nacional. Porque aquí decían lo siguiente, ¿no? Que William quiere ser gobernador, que William se va a lanzar a diputado porque quiere ser gobernador. No, yo quiero ser el diputado. Porque quiero hacerlo por personal. No, yo no quiero simplemente estar más en la gobernación. Yo lo he dicho, yo tuve ya 3 veces, 3 periodos, cumplí. Bueno, hubo fallas. Bueno, ¿quién no ha tenido? Pero imagínate tú, si han tenido fallas estos señores que han centralizado todo y han manejado $1 billón en el país. Hay que ver el presupuesto que han manejado aquí a nivel regional. Y han sido incapaces de hacer obras extraordinarias y fundamentales, porque muchas de las obras, por ejemplo el trolebús, es obra que comenzamos nosotros. La gente no sabe que el trolcable, pero le han dado continuidad. Pero ya debió haber terminado hace 10 años. Porque esa obra era para que ya hubiera llegado arriba de Hechicera. El metrocable, eso estaba incluido dentro de la obra del trolebús, incluso estaba en el proyecto que había inicialmente planteado Rigoberto Colmenares. ¿Sabe quién se siente decepcionado y defraudado? A pesar de que su proyecto fue aprobado en una reunión de ministros, en la gestión de Lutinchi, el profesor Alberto Serradal. No, pero es que ese proyecto continuaba, déjeme decirlo de Serradal, que yo no sé por qué no lo han continuado aquí, porque el trolebús no sustituye lo de Serradal. ¿Entiendes? No lo sustituye, todos los portales se complementaban. ¿Era el aerómetro? No, el aerómetro era otra cosa. El aerómetro era mucho más costoso, y era otra cosa. Esto era un tren magnético. Magnético. Exactamente. Que por inercia llegaba. Exactamente. Y entonces lo que había que hacer era el modelo, ¿cómo se llama? El prototipo. El prototipo. Bien. Y ponerlo como prototipo, por lo menos en lo que va desde aquí, desde donde está ahorita Pases hasta arriba de Hechicera, porque esa parte subiendo era lo que tenía que ponerse a prueba, por ejemplo, en el caso de un tren electromagnético. Ahora, esa es una idea que está todavía allí y que perfectamente se puede completar
complementar con el trolebús. Es decir, lo importante es que sea un sistema de transporte masivo para beneficio de la gente. En este momento, cuando los ingresos del petróleo han bajado, cuando se está hablando de energías alternativas, por eso nosotros debemos buscar esas alternativas como la iluminación LED, como la utilización de los postes LED, y no seguir nosotros con ese cableado por encima de la cabeza de todo el mundo, que eso genera problemas de salud. Mérida puede ser realmente la ciudad ecológica por excelencia del país. Yo creo que si aquí nos proponemos todos a desarrollar un programa de iluminación LED, de un sistema de transporte masivo ecológico como el que se está desarrollando y otros que se pueden desarrollar, que ve la cantidad de gente que se monta en el trocable para bajar la chama, que ve el gentío que está allí. Bueno, y esa es una propuesta, ¿cómo no? El de Telecabina. Esa es una propuesta y una idea que vino de ese proyecto. Y yo lo digo aquí porque muchas veces, por supuesto, este gobierno interesado no le dice a la gente la verdad, porque no les conviene que el pueblo también sepa esos aportes que hicimos nosotros a nivel de la gobernación de Mérida. Y en el caso de algunas personas que no les interesa tampoco, tú sabes que las ideas buenas salgan a desarrollarse y los conozca el resto de la persona. Bueno, y tienes tú, por ejemplo, que tú viviste esa época. Nosotros no comenzamos el aeropuerto de Vigía. Sí. ¿Te recuerdas? Juan Pablo Pérez. Bueno, ese aeropuerto lo comenzamos nosotros, y cuando nosotros dejamos la gobernación en 1986, ya casi tenía la mitad del terminal, la pista estaba prácticamente para asfaltarse. Bueno, ¿qué sería de Mérida hoy día si no tuviera el aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso? Si no tuviera los túneles que los inauguramos también en el año 1997, ¿a dónde estaría aterrizando la gente de Mérida hoy día? ¿Y cómo haríamos nosotros para irnos a vivir? Esas son las cosas, los resultados de una gestión. Yo he tenido muchas fallas, bastantes fallas, pero también he hecho aportes significativos para el desarrollo de Mérida y de su comunidad. Para concluir este capítulo, este libro, se cumplen 13 años del retorno del presidente Chávez al trono, entre otras cosas, etcétera, etcétera. Un gobierno efímero de Pedro Carmón Estanga, que fracasó por supuesto a las 48 horas. Su opinión, usted lo cuestionó esa vez y estuvo en desacuerdo con Carmón Estanga. Yo vi las declaraciones. Eso fue un golpe de Estado, un vacío de poder. Un golpe después. Creo que fue un error político, porque aquí también se quiere ocultar algo, que la marcha del 11 de abril fue una marcha por reivindicaciones obreras, porque había el problema de los despidos de PDVSA y al mismo tiempo a los trabajadores les estaban violentando toda su contratación colectiva. Fue 1 millón de personas que salió a la calle, que después una élite burocrática, de esa que fabrica la política con la antipolítica, se quiso adueñar del poder y nos llevó a un error político incalculable. Eso es otra cosa. Pero eso tampoco quiere decir que las situaciones se dieron porque produjeron mediante estímulos interesados del grupo. No, había un descontento social y el mundo trabajador salió a la calle porque le estaban violentando los contratos colectivos. Esa realidad sigue todavía vigente en Venezuela. Bien, estamos conversando en Cuarto Poder con el doctor William David Navarro, repito, parlamentario merideño. Ya regresamos, en breve, nuevamente con ustedes. Continuamos en Cuarto Poder conversando con Winadabla, varios parlamentarios merideños por el Partido Acción Democrática. ¿Qué ha hecho usted en el Parlamento? Porque, bueno, usted explica federalmente una cosa, otra, siempre está dando declaraciones a los medios, pero ciertamente hay una realidad, un trabajo que conduzca, como le dije inicialmente, a favorecer a los merideños. Bueno, explíquenos rápidamente, y por eso traje aquí más o menos, si me ven ahí. Mira, esto es importante porque no he dejado de asistir, he sido responsable en mi trabajo. ¿Ha cumplido? Sí, cómo no.
De las 48 sesiones que hubo, asistí en 41. Las otras 7 fue el suplente mío. Bueno, las comisiones de política exterior donde formo parte, permanentemente he estado allí, el control de asistencia que está aquí. Bueno, estas son, vamos a decir, temas sobre los que intervine. La denuncia de la violencia en Mérida durante la barricada, la defensa política de los diputados allanados, la denuncia de la situación crítica de los campesinos merideños ante el fortalecimiento de la economía de puerto y la escasez de insumos agrícolas, el fortalecimiento del poder municipal, la lucha contra la inseguridad, la política internacional y defensa del nacionalismo, la posición crítica ante los fondos buitres en el caso de Argentina, es decir, diversos temas, ¿no? Defensa de la autonomía de los poderes, la memoria histórica, la defensa de la integración latinoamericana, la productividad nacional ante la importación del papel higiénico, ¿no? Un debate que hubo allí, la defensa de los derechos humanos, el apoyo para los créditos que buscan el desarrollo productivo del país. Estos son los temas donde yo he participado: defensa de la democracia y sus líderes, defensa de la descentralización y la posibilidad de resolver los problemas de las regiones a través de la misma, apoyo al crédito para homologar el sueldo de los policías de Mérida con la Policía Nacional. Bueno, Comisión de Política Exterior, solicité información al embajador Diego Alfredo Molero sobre por qué el cambio de la Embajada de la República de Brasil, ahora que a Europa, al Perú. Pedí que al ministro Elías Jagua se le interpelara para aclarar por qué una empleada suya había ingresado a la República de Brasil con un arma de fuego. He dado discursos en diferentes partes, tanto de Mérida como de otras partes del país, acuerdos, por ejemplo, de regocijo y congratulación al pueblo católico por la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, reflexiones sobre un documento que envió el grupo La Tertulia, que yo se lo respondí. Y bueno, actividades con las comunidades, en la Avenida Las Américas, todos esos días en que hubo los conflictos, allí estuve hablando con las personas, con la gente, incluso producto de esa acción solidaria, el gobernador solicitó que se me allanara a mí la inmunidad parlamentaria. Realicé visitas de recolección de información a la Cheula para determinar la crisis del sector salud y la realidad de este principal centro asistencial del Estado. Denuncié la situación de la crisis de los insumos médicos en los centros asistenciales, la contaminación de los quirófanos de la Cheula, actividades en diversas comunidades del Estado, giras internacionales, por ejemplo, estuve en Perú, estuve en México, en varios medios de comunicación y reuniones con la Comisión de Política Exterior, encuentros con parlamentarios de los diferentes partidos, del PRI, del PAN, del PRD, proyectando las cosas de Venezuela. Estuve en Colombia, por cierto que aquí en Colombia me tocó a mí en un debate con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, ¿no? Entrevista en el diario Tiempo de Bogotá, con la audiencia del Papa. Aquí estuve, esa foto por ejemplo fue del acto mío allá en el Perú con el presidente Alan García. Ahí presenté yo el informe sobre la violación de los derechos humanos aquí en Mérida. En el caso, por ejemplo, de la audiencia papal, esto se realizó el 29 de octubre del 2014, le entregué a su santidad, y eso lo acabo de mencionar. Posteriormente, el Papa envió una comunicación de respuesta donde envía la bendición apostólica al pueblo merideño y nos encomienda el amparo de la Virgen María Inmaculada en su concepción. Ponencias sobre los retos de la Asamblea Nacional, el rol del Poder Legislativo ante la crisis venezolana y el diálogo en el Parlamento. Otra serie de actividades, ¿no? Por ejemplo, con las embajadas, el día que se declaró el Día de San Juan Pablo II, me invitó el embajador de Polonia, el nuncio, estaba el cardenal y mi persona. Bueno, nosotros habíamos recibido al Papa Juan Pablo II aquí en Mérida. Tú tienes ahí un comentario que me ibas a hacer del cardenal a José Aline Bru, el cardenal para el fomento del país, donde lo calificó usted de terco, de desobediente. Y digo, bueno, este muchacho, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué ocurre en esos términos, no? Y muy duro al calificarlo usted. Eso justamente tenía que ver con la visita del Papa a Mérida, que se hablaba de inseguridad, que no era una vía apropiada, era un abro, si no recuerdo en ese momento, de la línea aeropostal venezolana, hace 30 años. En breve, porque ya me están... Bueno, por una razón, porque yo estaba defendiendo que el Papa tenía que venir a Mérida. Ellos estaban en desacuerdo. Exactamente, y entonces querían llevarlo a Maracaibo. Entonces me fui a hablar con Simón Alberto González, que era el ministro de la Presidencia, y por supuesto que estaba Monseñor Porra. Y Monseñor Porra estaba arrestiado, pues, y Monseñor Sala estaba arrestiado, pues. Y entonces logramos, no digo que fue por la participación de uno, pero contribuí
a que definitivamente Mérida no fuera marginada de esa visita de Juan Pablo II. Bueno, pues, me hicieron un homenaje en la Universidad de Columbia, en Nueva York también, los egresados de la universidad, no sé si por ahí está la foto, pero muy bonito fue ese homenaje. Bueno, en diversas comunidades del estado hice casa por casa, actividades con el pleno y la conferencia episcopal, apoyo a María Corina Machado, nosotros todos nos restiamos cuando fue destituida ella, también orador de orden en muchos otros estados, en este caso en Trujillo. Bueno, cuando murió mamá, pues sí le agradezco a la asamblea porque sacaron un acuerdo cuando mamá falleció, varios operativos en un programa que comencé y que lo estamos desarrollando en diversas partes, que se llama En Contacto Contigo. Aquí está esa foto, es donde el homenaje que me hacen a mí, egresados de la Universidad de Columbia, ¿no? Y muy bonito, ¿no? Y ahí me siento yo orgulloso porque soy de Mérida, soy graduado en la ULA y soy amigo suyo. Y he venido a Malatán. Amigo de Dios, hay que cortarlo más bien. Si no, amigo de Alejandrina, y amigo de los que manejan y me llevan en un taxi, de Danilo, y del Campo de Oro, y de Santa Elena, y de Mérida. Es que yo cuando estoy en esas cosas, de verdad, proyecto lo que es Mérida. De algo sí tengo, con mucho detalle que tengo, pero yo a la gente no la miro del hombro para abajo. A nadie puede decir que a mí los humos se me suman a la cabeza. Eso era el más de porque aquí hay gente que uno lo conoció manejando un carrito y ahorita andan en Homer. Bueno, en contacto contigo, un operativo médico. Antes de terminar el programa, usted habló de ese paraje de las guarimbas, pero eso trajo consecuencias muy nefastas para Mérida. Eso no es menos cierto. Y es una actitud de vandalismo, una posición muy dura que generó graves consecuencias al extremo que la gente se sentía como maniática persecutoria, no puede llegar a su casa, había peajes, gente encapuchada. El que da la cara tiene valentía y participa en un acto popular, pero no bajo sus características, pienso yo. Déjame decirte algo, breve. Yo lo que hice fue primariar. Pero usted estaba liderando. No, yo no lidericé porque no tengo esa facultad ni esa capacidad para hacer todo eso que hiciera. Eso fue un movimiento espontáneo de mucha gente que lo utilizó incluso como un mecanismo de autodefensa en un momento dado porque estaban siendo agredidos por grupos violentos también del otro lado. Y eso lo sabe el gobernador. Ahora, ¿qué sucede? Ahí había muchachos que yo conozco de toda la vida, hijos de gente que yo conozco. ¿Cuántas veces no ha ido uno al Cardenal Quintero o a la Residencia de Independencia o la Avenida Las Américas o donde está la cancha aquella que hizo Game conmigo frente al Seguro Social, bueno, en las campañas electorales? Entonces, en este momento en que están pasando una situación difícil y yo soy diputado de Mérida, le iba a dar las espaldas. No, yo fui y fui solo. El día que fui me tocó una balacera y estuve allí y fui como a compartir un poco la preocupación, no alentar, porque yo llegaba y les decía a los muchachos, mire, yo sí les voy a pedir un favor, por favor, mira, no se pongan ustedes en este plan de exponer la vida. Yo les daba mi consejo, yo no llegaba ahí a decir, mire, hagan esto y hagan esto y hagan lo otro, no, pero sí tenía un deber moral de solidaridad, porque sé que mucha gente lo hizo de buena fe. Mucha gente, mire, yo te puedo mencionar a la señora Victoria, que vive por ahí por la Residencia de Independencia, Liz, gente así, gente que de verdad viven en su comunidad. Bueno, lo hicieron a lo mejor por idealismo, por lo que sea, pero mi deber no es darles espalda. E incluso hubo reuniones posteriores a eso y esta misma posición que yo estoy sosteniendo aquí públicamente, lo dije en aquella época. Y yo pudiera ahorita estarle sacando el cuerpo. No, yo no estoy sacando el cuerpo, ni alenté ni nada, sino que mi deber era ser allí solidario y primariar en esa situación, como lo hice con la gente de Santa Juana y en muchas otras partes. Bueno, lamentablemente el tiempo ha transcurrido. Hoy hemos conversado con William Dávila Barrios en Puerto Poder. Esperamos, como de costumbre, estar nuevamente con ustedes. A ustedes, gracias por supuesto. Esa fue la herida del famoso... Del micrófono. Donde me partieron, me sacaron 18 puntos. Previamente me quisieron clavar un lápiz en la yugular. Después me tiraron un cesto de basura y después me tiraron el micrófono. No está exagerando, ¿eh? No, yo no estoy exagerando. Y me negaron la ambulancia, me negaron el servicio médico y yo salí de ahí en el carro de Tomás Guaripa y Carlos Ramos que me asistió.
Repito, gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Saquen sus propias conclusiones y es hoy, repito, nuestro entrevistado en Cuarto Poder, William Dávila Vargas. Hasta la próxima, Dios mediante.